Si no creen que el despido en AlphaTauri fue por culpa de De Vries o por sus tiempos, prepárate para vivir unas mentiras sin precedentes mientras desmontamos las falacias de Red Bull para retornar a Ricciardo y cómo Momia Marco quiso acabar con la carrera de Nick de la manera más rastrera y ruin. Sin más dilación, comencemos. Es una escena que, por vista una y mil veces, no deja de ser sorprendente y debatible. La Fórmula 1 solo tiene 20 volantes disponibles, y sobrevivir en esa parrilla es lo más parecido a hacerlo en la jungla. Despedir a un piloto novato como Nick De Vries, cuando no se ha llegado el ecuador de la temporada, y sustituirlo por un piloto como Daniel Ricciardo, al que tuvieron que despedir por un mediocre rendimiento en su anterior equipo, es el último ejemplo de que, en este deporte, nada puede darse por sentado. Y si en algún sitio hay más peligro que en ningún otro lugar, ese es en el universo Red Bull. Vaya por delante que si hay una compañía con la que los deportes a motor estén en deuda eterna de agradecimiento, esa es la compañía de bebidas energéticas austriaca. Ninguna empresa como ella en la historia había puesto tanto dinero apoyando al talento joven como lo ha hecho Red Bull. Otra cuestión bien diferente son las reservas hacia los métodos y criterios del impresentable ogro de Momia Marco. El que fuera el octogenario asesor del fundador de la compañía Dietrich Mateschitz y el principal responsable de los programas de pilotos en formación de la compañía, ya nos tiene acostumbrados a sus salidas de tono y a sus decisiones arbitrarias de manera cruel y ruin. Por supuesto, el debate de este reemplazo tendrá inevitablemente partidarios y detractores de la controvertida decisión. Hay quien cree que De Vries ha tenido una oportunidad para ganarse el puesto, y otros que creen que es injusto licenciar a un piloto debutante cuando no ha tenido una temporada para adquirir experiencia sobre circuitos y neumáticos. Lo mismo cabe decir con los que piensan que la vuelta de Ricciardo es una noticia sensacional, por no hablar de los miembros del clan que están locos por verlo arrebatando el puesto a Checo Pérez. También están los que recuerdan que hace apenas unos meses, McLaren tuvo que pagar un buen dinero para quitárselo de encima. Sin duda, amigos, estamos ante una decisión controvertida. A decir verdad, es desde luego una incógnita que Daniel Ricciardo nos vamos a encontrar. Si el de antes o el de después de la mirada del tigre. El australiano llegó a McLaren con un aura del supercrack y con un sueldo astronómico. Y a pesar de que tuvo 2 temporadas completas para recuperar su mejor versión, siempre estuvo lejos de su mucho menos experimentado compañero de equipo Lando Norris. Por poner en perspectiva, recordemos las poco más de 10 carreras que ha tenido De Vries para aclimatarse, y las 40 que dispuso a alguien con una experiencia descomunal como Ricciardo. Concretamente, el ex campeón mundial australiano Alan Jones ha venido pronunciándose en diferentes entrevistas acerca de la sorprendente caída de rendimiento del piloto, que para algunos estaba entre los mejores de la competición. Y los hechos demuestran que Ricciardo, antes de su etapa en McLaren, era capaz de echar un pulso a cualquier piloto de la parrilla. Esto es lo que argumenta Jones. Algo desapareció en Daniel, no estoy seguro cuándo, simplemente desapareció, y es tan desconcertante para mí como probablemente lo sea para él. En mi opinión, creo que pasó demasiado tiempo en actividades fuera de las carreras, más que estar centrado en ellas. Cargó contra él su compatriota. El australiano, que ganó 12 grandes premios y el título mundial en 1980, se alegra por el regreso de su colega, pero advierte también de los riesgos. No conocemos el estado de su mente en este momento. Podría haberse quemado y que este descanso le haya venido muy bien, pero eso solo lo sabe él. Daniel es un gran piloto, pero soy de la opinión de que un piloto de carreras debería ser capaz de subirse a cualquier cosa y conducirla bien. En referencia a McLaren y AlphaTauri, si regresa y bombardea a Tsunoda desde el principio, de repente todas las cicatrices del pasado desaparecen y tu confianza está de vuelta. Pero si regresa y la cosa no va bien, podría ser un doble golpe, señala el australiano. Una sombra de duda que planea Daniel Ricciardo en su regreso es que va a tener que volver a ganar su deteriorado prestigio en el AlphaTauri, un coche que probablemente es el peor coche de la parrilla en estos momentos. Y por si fuera poco, con los mismos problemas de inestabilidad en el tren trasero a la entrada en curva. Sí, los mismos que le llevaron por la calle de la amargura en McLaren. En teoría, siempre en teoría, según Marco Saurio, es ahora cuando debería verse el potencial real de Yuki Tsunoda. No deja de ser sorprendente esa afirmación de no saber el potencial real de un piloto como el japonés en 2 temporadas y media a cuestas. Y sin embargo, ya desahucias a un piloto rookie apenas después de 10 carreras. De hecho, amigos, los precedentes del vejestorio austriaco no son pocos. Y es que de Momia Marco podemos esperarnos cualquier cosa. Sin ir más lejos, el octogenario asesor alababa hace pocos días el rendimiento de Alex Albon, e incluso se lamentaba de que no estuviera liberado de su contrato con Williams. Eso sí, hablamos del mismo piloto que hace 2 años lo desahució arruinando su reputación de tal manera que tuvo que marcharse al campeonato alemán de turismos a reconstruir su carrera.
si no fuera porque la rama tailandesa de Red Bull, que detenta un 50% de la compañía, acudió en su rescate y financió su regreso a Williams. La Fórmula 1 se habría perdido un piloto que es indudablemente muy competente. ¿Cuál fue entonces el problema de Albon? Básicamente no dotarlo de medios y experiencia para que no saliera vapuleado por el piloto más en forma de la parrilla como era Max Verstappen. A la vista está que cuando el tailandés ha tenido el entorno adecuado para crecer, ha podido confirmar el potencial que atesoraba desde que en 2010 quedara subcampeón mundial de karting, por detrás por cierto de un tal Nick de Vries. No sabemos si Toto Wolff, que es el padrino deportivo del neerlandés, buscará acomodo a su piloto en otro equipo, o ya a sus 28 años le recomendará labrarse una carrera profesional fuera de la Fórmula 1. Pero sin duda, su despido en AlphaTauri es un varapalo difícil de superar. Es posible ciertamente que De Vries no sea ese fuera de serie que apuntaba en el karting y en las fórmulas promocionales antesala de la Fórmula 1. Recordemos que incluso alguien como Padre Alonso, que es uno de los mejores pilotos de la historia, y es quizá el más experimentado de toda la parrilla, reconoció que le costó media temporada encontrar su mejor forma. En una época donde los entrenamientos privados están prohibidos y los de pretemporada limitados a la mínima expresión, la falta de horas de vuelo recientes es un hándicap importante. Nunca sabremos por tanto si De Vries podría dar más de sí o si por el contrario, ya había tocado techo. Lo que demuestra todo lo anterior es hasta qué punto la Fórmula 1 es una trituradora de talento, que en muchas ocasiones expulsa injustamente a pilotos que merecen como mínimo tener una oportunidad en condiciones. Pero desde luego, si hay un sitio donde es peligroso merodear para cualquier piloto, es el cortijo del ogro Momia Marco, que por el camino ha fulminado reputaciones de braceros de mucho talento como Buemi, Alguersuari, Bourdais, Hartley y tantos más que sufrieron sus arbitrarias y rastreras decisiones. No todo han sido errores y muchos pilotos de la parrilla actual como Sainz o Gasly pasaron por sus programas de formación, pero tampoco hay que olvidar que sus dos grandes descubrimientos, entre comillas, como son Sebastian Vettel y Max Verstappen, no venían de su escuela, sino que fueron fichados cuando ya eran piezas cotizadas. Lo mejor para Ricciardo es que conoce perfectamente el terreno que pisa en el universo Red Bull, y si pasado el tiempo la guadaña de Marcosaurio aparece, sabe que no tiene a estas alturas nada que perder sino todo por ganar. Sin duda, el despido de Nick de Vries en AlphaTauri y su reemplazo por Ricciardo ha generado controversia y debate en el mundo de la Fórmula 1. Lo más probable es que la decisión no esté relacionada únicamente con el desempeño de Vries o por sus tiempos en pista, sino que estamos viendo claramente cómo hay influencias y motivaciones adicionales en juego. Sin embargo, esto no es nada nuevo en Momia Marco. Ya todos sabemos cómo se las gasta y las decisiones controvertidas que ha tomado en el pasado. Su forma de gestionar el talento es una vergüenza. La Fórmula 1 es un mundo competitivo y despiadado, donde las decisiones de contratación y despido de pilotos pueden ser muy crueles y rastreras, pero concretamente el universo Red Bull se presenta como un entorno complicado para los pilotos, con decisiones arbitrarias que afectaron, afectan y afectarán la reputación de talentosos corredores. ¿Y tú? ¿En serio crees que el despido en AlphaTauri fue por culpa de Vries o por sus tiempos? ¿Hasta cuándo durarán las falacias de Red Bull y la manera cruel y ruin de operar de Momia Marco? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios.